implica necesariamente pues, otro tipo de salarios, ¿no? ¿Y dónde está el quid del asunto? Pues el asunto está en que efectivamente la educación para jóvenes y adultos ha tenido un plano muy secundario, igual que la educación de miles de escuelas multigrados que atiende la gente del CONAFE. Ahora, yo decía, esta es como la discusión que ha estado más abierta, pero están otras discusiones, voy a intentar ser muy puntual en relación a básica, media superior, normales y lo que le tocaría a la UPN. Es decir, por ejemplo, en básica, el gran problema viniendo de la gente que está en la Subsecretaría de Educación Básica es que nos vuelve a plantear el asunto de qué es lo básico, ¿no? Es decir, y miren que yo coincidía con OLAC en el 92, ¿no? Es decir, la discusión a lo mejor en ese momento efectivamente estaba por ver qué era lo básico, pero traducida, como bien lo hizo el maestro Lax Fuentes Molinar, a competencias básicas. Después leer todos los textos del 92 es por competencias básicas, y luego un poco por lo que era el enfoque pedagógico, que a mí me parecía que estaba bien explícito en términos de los enfoques que podían permear las áreas o las disciplinas, ¿no? En términos de la propia enseñanza. ¿Qué hace una discusión de lo básico frente al acuerdo publicado en el 2000, ¿qué fue? ¿12? ¿11? El acuerdo 500 que articula toda la parte de educación básica y que produce unos materiales que son unos volúmenes que algunos pueden tener cosas completamente equivocadas, pero otros, yo digo, y hay que sostenerlos, están muy bien elaborados, ¿no? No se trata, y ahí venía también no solamente la cuestión de la discusión del currículum, si queda como está, ¿no? Después de haber trabajado los últimos 5 años en una reforma integral de básica, si eso lo vas a compactar, ¿no? O si vas a reelaborar otra vez la parte, digamos, de los materiales, ¿no? Es decir, y eso se está dando, o sea, hay grupos que están trabajando, ¿no? Este tipo, digamos, de temáticas. Yo digo que afortunadamente, porque a lo mejor los resultados no los conocemos todavía. Habrá el momento en que habrá que socializarlos, como por ejemplo una discusión súper dirigida desde la Subsecretaría de Educación Básica en relación a lo que tienen que discutir en los consejos técnicos, ¿no? Es decir, hay una agenda anual y está perfectamente claro, ustedes lo pueden revisar, ¿no? ¿Qué tiene que discutir, ¿no? Nosotros estamos trabajando en un proyecto de igualdad de género y erradicación de la violencia en secundarias, ¿no? Cuando les planteamos a la subsecretaría que queríamos tener un pequeño espacio para validar, nos dijeron que la agenda era inamovible. Y estábamos hablando de un tema, como el que estaban ahorita abordando de Tamaulipas, ¿no? De igualdad de género, no de equidad, de igualdad de género y erradicación de la violencia. Es decir, no, eso no, porque hay una agenda. Está esta parte, todavía otra vez, como dices, decía Malú, muy centralizada, pero sí abre como la posibilidad de volver a discutir un asunto de cuestiones de orden pedagógico que a mí me parece se han como expresado en algunas secciones ya, tanto de la Subsecretaría de Educación Básica como de la Subsecretaría de Media Superior, y que habría que ir, digamos, dándole seguimiento para ver efectivamente cómo se van articulando con todas estas discusiones que parece que son las más fuertes, pero que están estas otras también permeando ya directamente a las propias escuelas. Hay otros 3 puntos que traen básica, pero no los voy a abordar por cuestiones de tiempo. El debate en media superior. Ahí la experiencia es el Profordems y la reforma. Ha habido evaluaciones de la propia reforma y evaluaciones del Profordems, ¿no?
Yo no conozco bien los documentos, pero lo que sí podría uno decir es que lo mínimo que se podría hacer es como darlos a conocer. El Proforden ya tuvo, que son ya 5 años de Proforden, hasta donde yo recuerde. Son más años en relación a la reforma, ¿no? Pero había que conocer los resultados y estos diplomados o la propia especialización de la pedagógica, ¿no? Tuvo algún resultado en los aprendizajes, no en la certificación. Porque en la certificación, pues ahí están los datos duros, ¿no? Y el dato duro, según nos comentaba la rectora, Silvia Ortega, eran buenos para la pedagógica, es decir, había un buen número de compañeros que habían tomado la especialización que se certificaban, ¿no? No tengo ahorita el dato preciso. Pero hay elementos como para poder por dónde se podría avanzar en educación media superior. Y bueno, yo ahí en lo de media superior, también lo que me parece a mí muy urgente, que no sería exclusivo solamente de media superior, sino también de media, es cómo está permeando este asunto de las nuevas culturas juveniles. Ya ni siquiera nuevas, de las culturas juveniles. Es decir, cómo se expresan. Estaba leyendo algún texto de Ana María Fernández de Argentina, donde ella dice que el problema de los jóvenes hoy es que viven en la plusconformidad, dice, ¿no? Y eso implica que hay muchos espacios que se abrieron o se han abierto por miles de movimientos sociales en el mundo, en México, donde sea, y ya tienen los espacios. Y dice ella, pues ya no te pelean por el espacio porque ya lo tienen, ¿no? Y entonces se mueven en un mundo obvio de plusconformidad. Y no me refiero a todos, pero me refiero a un sector, así cuando uno de repente quiere hablar por la generación del 68, que digo, no es la generación del 68, ¿no? Son algunos de la generación del 68. Igual había que revisar el asunto de las dinámicas de los jóvenes, ¿no? Tanto en secundaria como en el bachillerato, y que ese es un tema que yo sé que esta red lo ha venido trabajando, pero que tendría que estar junto con pegado en términos de lo que es la posibilidad de actuación eh, formativa de la propia universidad. Como estos otros programas de igualdad de género y erradicación de la violencia. Bueno, está el asunto de la multiplicidad de bachilleratos. Hay como muchos temas alrededor de medio superior que no quisiera, digamos, abordar. Porque quisiera llegar a uno que sí dos que sí me interesan, que es el debate de las normales, y luego la preguntita y la UPN y sus unidades UPN, cómo podrían tener alguna acción o acciones en este contexto, ¿no? Entonces, en lo de las normales, a mí me parece que es esa vieja discusión de que si el egresado de la escuela normal es un profesional de Estado, que hay quien sigue sosteniendo que el egresado de la normal es un profesional de Estado y por lo tanto tiene derecho a una plaza. Ese es el argumento que se ha venido sosteniendo por el CENTE y la coordinadora desde hace muchos años y por algunos reconocidos investigadores, también hay que decirlo. Es decir, si yo estoy formando a alguien para que sea profesor, pues lo más lógico es pues, que tenga la plaza de profesor, en términos de la continuidad y en términos de la formación. Y a mí me parece que ahí lo que se ha venido demostrando en los concursos de ingreso, ¿no? Es que no necesariamente por lo menos bajo esos parámetros, ¿no? Los mejores son los egresados de las escuelas normales, ¿no? Y ahí obvio que hay que complementarlo con algún otro tipo de evaluación que pudiera así ver efectivamente el desempeño académico y el desempeño de su gestión pedagógica, ¿no? Pero por lo menos el resultado de eso
Y está muy clarito porque el pleito para mí en la dirección de unidades de un buen rato era que los compañeros egresados de la LIE querían concursar y cuando concursaban, no digo que en todos lados, pero sí ganaban, ¿no? No digo que ganaran en los primeros lugares, sí hubo casos que ganaron los primeros lugares, ¿no? Pero uno se da cuenta de que a veces el sistema obtura la posibilidad simplemente del derecho al ingreso como maestro, ¿no? Por eso me parece correcta la idea del sistema profesional y del INE de hacer un seguimiento de los próximos 2 años, ¿no? Y hacer las evaluaciones que correspondieran en su momento, pues para ver efectivamente si está teniendo resultados como esto. Pero no me quiero, no quisiera abordar más cosas de las normales. Por cierto que ustedes pueden entrar a ver los foros y yo creo que de los la discusión así central más fuerte con mayores argumentaciones y también habla del desarrollo de evaluaciones e investigaciones a nivel nacional es pues que es básica y media superior e inclusive normales, ¿no? Uno ve que hay menos trabajo de evaluación e investigación salvo algunas de manera excepcional. Ahora, yo quiero ir a un último punto, pues que me parece que es como también donde tiene que estar parte de la discusión, y es el papel de la UPN. Es decir, porque más allá de que uno diga lo que uno tenga que decir en términos de las ausencias, de las faltas de correlación, de la falta de congruencia, ¿no? Es el asunto de que tiene uno que buscar institucionalmente los mecanismos de participación, porque uno, si no, se queda uno efectivamente al margen. Y quedarse al margen es muy complicado. Y lo que hemos visto, por lo menos en nuestra experiencia en la pedagógica, es que la pedagógica cuando interviene, interviene con su sello. Yo estaba recordando que nos quisieron imponer allá en el 85 el modelo de licenciaturas de las escuelas normales. Y un grupo de compañeros que coordinábamos el diseño del plan 85 hicimos la defensa de que no, porque había una diferencia fundamental. Aquellos eran iniciales y nosotros eran profesores en servicio, ¿no? Pero estaba el planteamiento, homologuen los planes, tienen que ser iguales. Y yo creo que desde entonces la pedagógica es como un amigo crítico de la Secretaría, que a veces en ese sentido no nos entienden muy bien, ni los de la SEP, ni compañeros de la pedagógica, tengo que decirlo, ¿no? Es decir, hay compañeros de la que les cuesta mucho poder plantear que sí tenemos la posibilidad de participar y que sí tenemos criterios para participar, digo, en las discusiones con la misma gente de la propia Secretaría. Bueno, entonces, a mí, ¿dónde creo que a partir de la experiencia y de algunos diagnósticos puede participar la universidad? Miren, bueno, hay un asunto que ya está operando en los hechos y aquí está, ¿no? Que tiene que ver con el asunto de consultar a los pueblos indígenas qué dicen, ¿no? Y es un proyecto que ya está institucionalizado, ¿no? Que se venía generando desde la otra administración. Pero que habla del papel que uno puede desarrollar. ¿Qué hacen los compañeros? Pues los compañeros es un grupo que tiene desde el 90 que yo recuerde, ¿no? Discutiendo el asunto de los pueblos y de la educación indígena, ¿no? Tienen un grupo formado en una licenciatura que es la educación indígena, bueno, que están formados, que manejan bien las lenguas indígenas y que son los que van a participar y instrumentar esa consulta a los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, hay como cuestiones de este tipo, ¿no? Que pues le van dando un sentido distinto a la propia universidad. Bueno, la universidad puede colaborar en eso. Nosotros pensábamos hace un año que también la universidad podía hacer una revisión, un análisis de los contextos en los cuales van a operar todos estos evaluaciones, ya sea estandarizada, ya sea de otro tipo,
para poder relativizar, ¿no?, los resultados que se dieran en esas evaluaciones. Ustedes saben que, por ejemplo, lo que es quien hace evaluación de este tipo, agarra los indicadores de pobreza y a partir de los indicadores de pobreza, pues relativizan los resultados, ¿no? Y por ahí van haciendo este tipo, digamos, de valoración. Acá, a lo mejor, de manera no necesariamente censal, pero sí podríamos hacer una muestra donde se podría desarrollar ese tipo de trabajo para explicar un poco el contexto en donde está la escuela y se evalúa al docente o se evalúan a los estudiantes. A nivel de ejemplo, y como ese podrían haber muchos grupos de trabajo en la propia institución que podrían hacer planteamientos hacia el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. ¿Qué otra? Pues podríamos entrar a la formación de los profesores novatos. Si ustedes quieren, de manera marginal, pero sí para contrastar lo que haría la universidad en esta idea de la formación, del acompañamiento, perdón, de los profesores, del acompañamiento o la tutoría de los profesores, esos en los 2 primeros años, contra lo que podrían hacer algunas otras instituciones. Y creo que eso sería muy, verdaderamente muy rico para la propia institución. ¿Qué más? Podríamos plantear el asunto de la formación profesionalizante en situ. Es decir, yo creo que la universidad tiene muchísima experiencia en esta idea de hacer trabajo escuela por escuela. Eso, si ustedes lo ven a nivel del 1.300.000 profesores, pues sería casi imposible como para la pedagógica. Pero me parece que podría tomar algunos sectores de esta gran población y armar un modelo de intervención para la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Y me parece que lo podríamos hacer, porque digamos, aquí hay compañeros que han trabajado bajo comunidades de práctica, los compañeros de unidades trabajan mucho el análisis de la práctica docente, son invitados permanentemente a dar conferencias, pláticas a las escuelas. Entonces me parece que podría desarrollarse un trabajo de esa naturaleza y uno podría pensar en algunos mecanismos, digamos, de intervención muy puntuales y que al mismo tiempo pudieran retroalimentar al propio sistema. Otro asunto sería el acompañamiento y la formación de los ATPs o directamente en las escuelas. Es decir, si ustedes revisan en paralelo lo que está sucediendo en el sistema, en el caso de básica, están haciendo una redireccionalidad del propio ATP. Más allá de que más adelante existan también concursos. Pero por lo pronto están queriéndole dar un sentido diferente al ETP. Bueno, ¿quién puede también ofrecer programas para los ATPs? Bueno, pues la pedagógica. Nosotros ya tenemos una experiencia. Ya hubo una especialización para ATP hace 6 años, 4 o 5 años, ¿no? Y hay muchas experiencias ya in situ de formación y de trabajo con ATPs en términos de trabajo por zona, o yo recuerdo algún trabajo que hicieron también muy fuerte en Iztapalapa, ¿no? En términos de intentar vertebrar supervisores, ATPs, ¿no? Y se hacía el trabajo con todo el mundo y juntabas a los de preescolar, a los de primaria y a los de secundaria, como para romper aquel esquema del supervisor de preescolar, ese tipo de cosas. Entonces se puede hacer también, ¿no? Luego estaría, parece que en media superior también están intentando instrumentar un ATP, entonces podría haber también la posibilidad hacia media superior. Luego estaría el asunto de algo que ha estado muy descuidado, ha sido la atención a los directivos de media superior y su mesoestructura.
Y ya entonces ahí también se puede armar una especialización, lo que quieran, ¿no? Pero me parece que son como de los huecos que uno identifica y donde la propia pedagógica podría efectivamente participar. Luego, a mí me parece que es algo que esto sí ya le toca más directamente, por ejemplo, a compañeros y compañeros de líneas como la EBJA. Podríamos plantear en profundizar modelos de intervención para mejora de los climas escolares o bien directamente sobre los aprendizajes. Y donde yo me imagino a un egresado de la LIE de EBJA haciendo algún tipo, digamos, de intervención en secundaria o en bachillerato, y sobre todo porque ahora, por ejemplo, que hicimos el trabajo de igualdad de género y erradicación de la violencia, uno se da cuenta de todas las problemáticas que se expresan en esos dos niveles, en secundaria y en media superior, ¿no? Y que necesitas un interventor, o sea, no es un asunto simplemente de asociarlo a lo curricular, como algunos investigadores o diseñadores quieren, sino que es un asunto de intervención. Digo, lo que pasó en Tamaulipas, pues tienes que tener un interventor. Es decir, después de que desaparecieron a todos los orientadores de las secundarias, ¿no? Es decir, tiene que haber a lo mejor una figura bajo una concepción distinta, bajo un modelo de intervención que pudiera efectivamente actuar y prevenir este tipo de asuntos. Y luego pues están, y lo voy a dejar casi hasta el final, pero uno diría que la universidad ha tenido como muy buenas experiencias en mecanismos de autoevaluación. O sea, yo recuerdo algunos que trabajamos para preescolar, ¿no? Hay compañeros que durante mucho rato trabajaron en la parte del PEC y ahí hicieron un trabajo tanto para preescolar como primaria de la parte de autoevaluación. Hay experiencias en términos de la educación de adultos y de jóvenes también que tienen que ver con pruebas de autoevaluación, ¿no? Que implica pues no solamente este rollo en abstracto de la autonomía, ¿no? Sino que implica instrumentos más técnicos, más acabados, ¿no? Que le permitan efectivamente a los sujetos hacer esta mejora. Y luego ya finalmente, y lo dejo al final porque me parece que es algo que va a tener que seguir haciendo la pedagógica, que es también importante, y es poder efectivamente organizar los talleres, las especializaciones, las líneas de maestría, doctorado, que van a tener que ser parte de esta formación profesionalizante, ¿no? Yo espero que mejor articulada con la trayectoria tanto de los maestros y maestras como de las propias escuelas, como en todo caso de las zonas, ¿no? En las que está dividido la propia organización escolar. Pues yo, digamos, con esto terminaría, ¿no? Tengo más cosas acotadas, pero me parece que hay que dar tiempo a la conversación sí, y a la plática, ¿no? Pues bueno, nos deja como un panorama muy amplio. Ok. Si les parece, podemos proponer que Gaby nos lea algunas de las preguntas o las intervenciones de algunos de los compañeros, compañeras que están vía virtual para después generar acá otra ronda y a lo mejor podríamos, ¿no? Así voltear otra vez a que Adalberto nos pudiera dar algunas respuestas, aunque pudiéramos, digamos, también serlo más flexible, ¿no? Entonces, Gaby, no sé si quisieras intervenir. Hasta ahorita no nos han llegado, ¿eh? Hasta ahorita no nos han llegado. No. Bueno, entonces vamos a abrir acá el debate por acá. Si alguien quisiera, está Héctor. Bueno, sí, por favor. Le decía a Alberto cuando entrábamos que
su intervención me aclara algunas cosas y otras que desconocía, como esta. Me voy a centrar en esto último porque no porque sea nuestra casa de estudio, pero la UP nace como un proyecto que es la profesionalización, ojalá no esté equivocado, la profesionalización de los docentes. Pero ¿qué pasa después? Ingresa otro perfil de estudiantes que serán, por no decir 90 y tanto por ciento, no tiene el perfil, no tiene la información inicial en el magisterio. Esto, ¿cómo se traduce al interior de la propia universidad cuando los que ingresan a ella no traen esta formación y esta práctica relacionada ya no solamente en el aula, sino en el marco del conocimiento de la política educativa? A mí me cuesta a veces trabajo porque durante 20 años estuve trabajando, me gustaba que de lunes a viernes en la Jusco y los sábados en la Unidad Sur, y veía ese contraste entre los que están frente al grupo, que conocen desde adentro el problema educativo, y desde los que ingresan, que repito, en su gran mayoría sabemos que son del perfil machista. Ahí no tendríamos, más bien, como universidad, analizar este problema para que el egresado nuestro se inscriba en el marco de la política porque no tiene esa formación. Yo quiero decir una cosa, yo trabajo mucho con los periódicos. Los jueves, ahí hay unas alumnas, trabajamos Campus Milenio, un poco como para acercarnos a la política educativa nacional y con otros periódicos y revistas, pero no se tiene en su gran mayoría ese acercamiento directo con la política educativa. Entonces aquí, insisto, ¿cuál sería aquí o qué tendríamos? No estoy pidiendo receta, pero bueno, no sé si esto sería motivo de discusión sobre el perfil de ingreso hoy de nuestra universidad. Juntamos varias, ¿sale? Varias preguntas o varias cuestiones. Ahí hay una pregunta directamente, por supuesto, para Alberto, pero aquí a Gladys quisiera participar. Si te puedes levantar y fuerte, me pidieron los compañeros de televisión. Yo lo que quisiera es un poco pensar o compartir con ustedes la reflexión sobre si considerar la educación de personas, la ETA, la educación con personas jóvenes y adultas, dentro de la reforma. Por un lado, si consideramos estas figuras solidarias, y que además que no es toda la ETA, sino es educación básica con personas jóvenes y adultas, y bueno, dentro de poco, quizá algunos abrir un poco más el campo de la ETA, pero pensando en la reforma me preguntaba las conveniencias y las no conveniencias, ¿no? O sea, las conveniencias de incorporar a estas figuras en el proceso de la reforma es, uno, se reconocería como personal necesario, se visibilizaría el campo y efectivamente podría contribuirse a generar espacios de profesionalización y de reconocimiento de estas figuras por el papel. Por otro lado, se reconocería el derecho a la educación que tienen las personas que han sido excluidas del sistema. Y aquí la pregunta, al ser excluidas, o sea, en esta reforma, con todo lo que podamos decir a favor y en contra, finalmente la ETA está excluida, y eso atenta contra el mismo derecho a la educación, pero además me parece que ni siquiera está considerada como un elemento que tenga que ser evaluado. Se habla de las nuevas formas de participación, y hay varias, no sé, Rodolfo, Ramírez Raimundo, la misma Elsie Rowell y demás, que son quienes han estado hablando mucho de la escuela y lo que pasa en la escuela. Hablan de un padre o una madre de familia ideal que va a participar en los consejos de participación, etcétera, etcétera, como si esta población tuviera los elementos, y no quiero decir que no conoce y que no tiene experiencia, sí conoce y sí tiene experiencia y se ha vivido en la escuela de una manera,
pero sí a través de sus hijos, pero sí ha sido excluida y forma parte de estos 32 millones de personas sin haber ejercido su derecho a la educación. Con garantías nos da para que efectivamente exista una calidad educativa para las niñas y los niños, para las jóvenes, incluso para ellos como formarse como agentes que realmente pueden participar en la escuela y en mejorar la calidad. O sea, es un círculo que va más allá de una simple, de pensar en la reforma, digo, en el caso de la educación de personas jóvenes y adultas, en la reforma, o sea, si hubieran sido incluidos las y los asesores de educación básica en la reforma, podríamos estar planteando pues otro esquema. Ese es por un lado. Y por otro lado, hay figuras que dependen de las secretarías de educación estatal o de la misma secretaría o las escuelas primarias o secundarias, que son maestros, maestras de educación primaria se llama educación primaria para adultos o secundaria para adultos, para trabajadores, y que están bajo el esquema de SEP, y para ellos tradicionalmente no hay ofertas. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos maestros? Pues como tienen una plaza, generalmente, algunos sí tienen las 3 plazas porque sí podían ser compatibles, la de la mañana, la de la tarde y la de la noche, ¿sí? Pues se van profesionalizando en la educación básica para niños, porque es lo único que hay para ellos. Para las otras no hay, ¿no? Entonces tampoco hay elementos. Yo he estado como siguiendo un poco las leyes secundarias y esta parte, ¿no? Se plantean en contextos específicos y que se va a evaluar a los maestros en contextos específicos, y que decía Silvia que va a ser una evaluación para la mejora de la práctica, pero nunca se alude o se visibiliza exactamente los contextos de maestros, maestras que han sido marginadas de todas las reformas, porque además algo que hay que decir, que sí comparto con algunos que han debatido la calidad de la educación, es que nadie dice que no queremos calidad en la educación, pero parece que no tenemos memoria histórica donde las reformas por sí mismas y de la manera tan vertical que se han dado no tienen impacto, ¿no? O sea, y tampoco no logran impactar en el logro académico, que a lo mejor tiene que ver con la manera en que se evalúa, que tampoco puede ser que se siga evaluando con exámenes, que los maestros preparen a los niños para los exámenes, sino que hay que ver otras maneras de evaluación, y esta parte no, o sea, como que en el país en las reformas no hemos transitado hacia otra manera de evaluación de los logros académicos. Sí hay experiencias, como decía el Alberto, sí hay experiencias de otras maneras de evaluar, pero tampoco son escuchadas, ¿no? Entonces este verticalismo, bueno, a la gente que trabajamos en educación de personas jóvenes y adultas, una vez más somos excluidos, tanto para bien y para mal, que somos excluidos y excluidas de la reforma, ¿no? Sí, yo he hecho una revisión muy rápida de las leyes, de las reformas, pero hoy me metí un poquito más a la de la Ley de Desarrollo Profesional Docente. Y algo que no encontrábamos, que antes se planteaba en la del INE, es que cuando se hablaba de educación básica se incluía a las diferentes modalidades de educación con personas jóvenes y adultas. Y me encontré con que en la Ley de Desarrollo Profesional Docente esté separado. Y yo considero que esto es interesante para rastrear, es como una rendija. En el artículo 4, en que empieza a delinear qué entiende por ciertos términos en la ley, qué encierra, a qué se refiere, se habla de que la educación básica, es que se las quiero leer, me voy a sentar tantitito. Aquí se dice, la educación básica es a la que comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria en todas sus modalidades, incluyendo la educación indígena, la especial y la que se imparte en los centros de educación básica para adultos. Entonces, aquí es una rendija interesante a rastrear cómo se puede de menos en esta ley
ubicar a los educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas y a ver qué beneficios se podrían tener a partir de la ley con trabajo de alguien que le sepa más. Más adelante se vuelve a mencionar, y se los voy a decir, habla de diferentes tipos de figuras. Y aquí menciona cómo dice que unos son los técnicos docentes, ¿sí? Y ahí ya sabemos que el INEA en particular trabaja con esa figura, que muchos de ellos están sindicalizados, otros no, ¿sí? Y ahí se menciona que es aquellos que trabajan en educación básica y media superior y que realizan funciones como enseñar, facilitar, asesorar, investigar o coadyuvar directamente con los adultos en su proceso educativo. Ahí también puede haber otra rendija que asesorándonos o las personas interesadas con abogados, se podría ver si los asesores como asesores por algunas de estas funciones que realizan podrían entrar. Y ya, bueno, con esto, rastrear con más detalle, yo ya no lo pude hacer. ¿Cómo puede eso de alguna manera beneficiar o no a los educadores y educadoras de personas de adultos? Esto me di cuenta hoy en la mañana. Entonces es como, creo que es una tarea pendiente para los que nos interesa este campo educativo. Y luego no sé también si una ley plantea, como es este caso, la de desarrollo profesional docente, incluye en la educación básica a los educadores de adultos, juntándola con la ley general, que los omite. Pero no sé, como bueno, ya sabemos que la ley general es una ley, yo creo que superior a todas estas, que son como más, no lo sé, pero creo que ahí tenemos una tarea de un análisis mucho más minucioso y con pues, también asesores más de tipo jurídico, ¿no? Conocedores de leyes como para rastrear lo que yo llamo esas rendijas que se pueden abrir y cómo se pueden aprovechar. Del 11 de septiembre de 2013, o sea, sí es la actual. De 2013, claro. Sí, es la actual, o sea, sí está la aprobada, esta no es la. Y al inicio, ahí les va, nomás porque es una buena pregunta. Al inicio, vamos a ver, de esta versión, dice, nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre del 2013. O sea que sí es la actual. O sea, porque yo también dije, a ver si estoy leyendo la correcta, porque también lo habíamos ubicado algunas rendijas en que se hablaba de la educación de adultos en la ley del INE, por ejemplo, en algunas versiones previas que circularon y luego ya no quedó nada, pero esta sí es la vigente. Ajá. Sí, la pregunta es de una persona que se llama Marta González. Pregunta o comenta, un saludo para todas y todos. Yo creo que los educadores de la EPJA requieren ser reconocidos como profesionales de la educación y para ello se requiere que la política pública de la SEP reconozca que también se requiere trabajar intervenciones en las escuelas con los padres de familia y con las comunidades, porque son muchas las escuelas públicas que pueden trabajar con niños y niñas por la mañana y por la tarde-noche con los padres y madres y con la comunidad. Es el comentario. Muy bien. Gracias. ¿Tú le quieres entrar? Pues sí. Sí, ahí. Entonces, a ver, como dicen, una por una. En el caso de la inquietud de Héctor, a mí me parece que es un problema similar. Voy a primero poner el ejemplo actual y luego me voy a ir al pasado. ¿Qué
que tiene que ver con los egresados de la LIE, ¿no? Si el egresado de la LIE a nivel nacional... Perdón, maestro, que se acerque más el micrófono porque no lo escuchan. Ah, ahí está bien. Sí, ahí está bien. Bueno, es un problema similar a los egresados de la LIE. Los egresados de la LIE no podrían entrar al concurso de ingreso. Entonces, digamos, porque además nunca nos propusimos en la LIE formar docentes, eso hay que decirlo con toda claridad. Pero en esta tradición de las propias unidades de acercarse más directamente a las escuelas, menos en el trabajo con comunidades más de orden informal, ¿no? Lo que vimos a nivel nacional pues es que había un buen grupo de egresados de la LIE que tenían ciertas competencias para poder ingresar al servicio. Y aquí está la concepción de que tú formas una profesión, digamos, en el sentido más liberal, en el sentido de profesiones que van al mundo de lo laboral para buscar su trabajo, para hacer el autoempleo y lo que se quiera. Yo creo que en el 78, cuando se diseñan las primeras licenciaturas en la JUSCO, le hace psicología, administración, sociología, todas estas, ¿no? Se pensaron, yo creo que inicialmente como muy articuladas al sistema. Es decir, yo estaría y además en una matrícula relativamente pequeña, porque este iba a ser una especie como de colegio de México. Entonces había que sacar egresados de administración una cantidad mínima que pudieran ocupar puestos dentro del propio sistema educativo. Psicólogos que pudieran, no lo digo en palabras muy del 2014, intervenir en las escuelas, en la educación inclusiva, en especial, ¿no? Jugando un papel de orientador, los psicólogos. Estaba sociología, que era pues, quien iban a hacer las investigaciones de orden sociocultural, ¿no? Y pedagogía, que podría tener muchos caminitos en términos de inserción al propio sistema. Pero yo creo que lo pensaron como un año. Cuando vieron lo que iba a representar efectivamente para el Estado en términos de plazas, se echaron para atrás. Y entonces asumieron lo de una profesión, pues como cualquier otra, sin articularlo directamente al propio sistema, por lo menos propositivamente, ¿no? Yo creo que en unidades no sucedió lo mismo, ¿no? En unidades siempre tuvimos trabajo con maestros hasta que se incorporó la licenciatura en intervención educativa, ¿no? Una vez que se incorpora la licenciatura en intervención, pues resulta que empiezan, antes que pensarlo los compañeros de la JUSCO, los egresados, de empezar a pelear por una plaza, lo empezaron a pelear los de la LIE, ¿no? Y eso vino de rebote. Pero ¿cómo vino de rebote, por ejemplo, en el Distrito Federal? ¿Por qué tenemos un buen número de egresados de pedagogía, psicología, administración, hoy trabajando en la administración federal del DF, ¿no? Porque se jubilaron, no me acuerdo el número, a mí me tocó, impresionante, 20,000, no recuerdo el número de profesores, y en ese momento nos hablaron de la administración federal, que requerían gente que ocupara las plazas. Y se abrió, así de manera muy casuística, yo diría, la posibilidad de que los egresados de psicología y pedagogía se incorporaran a ser profesores. Y si yo reviso otros estados, por ejemplo, uno que nos impactó mucho fue Chiapas, Chiapas, ¿no? Porque también el número de jubilados frente a las leyes de reforma del ISSSTE, muchos profesores optaron por jubilarse, y masivamente, ¿no? Entonces, inclusive en Chiapas, el fenómeno que se dio es que no solamente, primero le hablaron a los de la ley, luego a los del EPEMI, luego a los de la LIE, y como no podrían cubrir todas las plazas, le hablaron a los de las ciencias de la educación, de la UNASH, ¿no? Y de otras universidades. Entonces, yo creo que efectivamente es lo que va un poco sucediendo. Entonces, eso pues habría que revisarlo, habría que preguntarles a los que diseñaron inicialmente
no en el diseño estricto, a los políticos que en aquella época orientaron la universidad, si realmente estaban pensando en que estas licenciaturas profesionalizantes fueran articuladas al sistema en términos de apertura de plazas o no, si siempre fueron unas licenciaturas, digamos, profesionalizantes como cualquier otra de cualquier universidad. Y yo nomás daría un dato que sí me parece importante. Si ustedes revisan los estudios de egresados de Margarita Rodríguez y de Andrés Lozano, ¿no? El mayor, el mayor número de egresados están ubicadas en escuelas particulares, ni siquiera en el sistema público. Y hay un porcentaje, yo no recuerdo, no quiero traicionar mi memoria, ahí está el dato, y es impresionante cómo en términos de estas profesiones van a parar también al propio sistema, pero no al público, al privado. ¿No? Eso es como, sería como esta parte en relación a lo que tú señalas, Héctor, ¿no? En relación al asunto que plantea primero Carmen, después me voy a referir al de Gladys. El asunto que plantea Carmen me parece que es efectivamente, digamos, yo he leído los documentos 2 o 3 veces y de repente no aparece efectivamente el asunto ni de los educadores de adultos, de jóvenes y adultos, ni el asunto de lo de CONAFE, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con este reconocimiento, como ustedes lo han venido señalando y ustedes lo han venido peleando, ¿no? En el INEA por lo menos, ¿no? En el sentido de que tiene que ser un egresado, tiene que tener otras características, ¿no? Tiene que ser un profesional, etcétera, etcétera. Y por eso me parece que las puertas que se pudieran abrir acá tendrían de que ir acompañadas de otro tipo de procesos, ¿no? Porque si no sería muy complicado meter, digamos, un egresado de bachillerato o de secundaria, ¿no? A una dinámica, digamos, de esta otra naturaleza. Sí, tendría que cambiar las características del sistema, ¿no? Yo creo que en todo caso se podría abrir una puerta en el sentido de aquellos que pudieran ir planteando como una estrategia, digamos, de ir abriendo brecha para esta mayor profesionalización. Eso sí lo creo. Y ahí es donde uno tendría que revisar efectivamente estas leyes secundarias, que como yo lo señalaba, no sé si quedó muy claro en el planteamiento, yo tengo la impresión de que aún siendo una reglamentación secundaria, no lo resuelven todo. Pongo otro ejemplo. Si ustedes revisan cómo está constituida la Junta Directiva del Sistema de la Coordinación del Sistema Nacional Profesional Docente, no hay ningún miembro del INE ahí, cuando debería estar. Para poder establecer esta relación más directa, ¿no?, entre un organismo y el otro, ¿no? Y así como, y eso lo van a tener que resolver en el sentido operativo, ¿no? Y va a funcionar sin reglas muy claras en términos de consultas de uno al otro, de valoraciones, de validaciones, etcétera, etcétera. O sea, hay como cuestiones que a lo mejor nos van a ganar en términos operativos, ¿no? Que pudiera ser también el asunto de estos educadores, tanto del INEA como de la parte del CONAFE. Y también creo también, por ejemplo, que hay muchas evaluaciones sobre los resultados del INEA. Hay a lo mejor también buenos trabajos de evaluación. Uno, por ejemplo, que hizo Armando junto con Marcia Sandoval, de los materiales en CONAFE, que por cierto estuvieron trabajando esta parte del contexto, es decir, cómo funciona el material en un contexto y en otro, porque aún siendo de CONAFE, los contextos son muy diferentes y están trabajando normalmente un asunto de multigrado, ¿no? Entonces, este tipo de evaluaciones podrían arrojar, ¿no?, como otro tipo de decisiones, pero que
yo por lo menos lo que veo es que no las toman porque el costo financiero sería mayor, ¿no? Yo creo que puede pasar, pero bueno, no estaría por demás revisar con detenimiento, porque lo que leíste es un poco las definiciones iniciales que se dan, ¿no? Y había que ver si hay alguna coyuntura más en términos de algún artículo, este último que leíste, que diera esa posibilidad y luego ver efectivamente la estrategia, ¿no? Para buscar una consolidación profesional de este tipo de educadores, ¿no? Y lo que señalaba Gladys, a mí me parece que ahí abre como algunas discusiones que, bueno, ella y yo ya las hemos dado más en corto porque había que tomar decisiones sobre asuntos como el que trata, pero a mí, bueno, yo tengo la impresión de que en esta caracterización que yo hacía de propuestas para la pedagógica, ¿no? En estos modelos de intervención hacia jóvenes y adultos, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, en la tesis de Gladys, que había que circularla un poco más, una cosa es lo que es la parte que tiene que ver con básica, y hay otro tipo, digamos, de intervenciones que van más allá de los procesos de alfabetización o los procesos de, como le llaman, regularización en educación básica. Por eso a lo mejor un reto para la propia universidad, y creo que ustedes lo han hecho de muchas maneras, es como no hacer, digamos, las experiencias de los modelos de intervención con jóvenes y adultos en secundaria o en bachillerato o en otros espacios más de carácter informal, sino buscando como asociarse con la propia secretaría o con el propio INEA o con el propio CREFAL, con el propio CONAFE, en esta búsqueda de modelos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo los resultados de la primera parte de la experiencia, por ejemplo, de Tere en Cuautla, y eran chavos egresados de la EBJA, ¿no? En donde lo que hicieron fue operar básicamente modelos de intervención hacia jóvenes y adultos, ¿no? A lo mejor por la formación de Tere no necesariamente iban encaminados hacia básica, pero sí tú ves que ahí hay un modelo de intervención que lo puede uno perfectamente describir. Y por lo menos nosotros en las experiencias con los egresados de la LIE, ¿no? Yo me acuerdo de la que tuvimos en Cuernavaca en el 2011, ¿no? Donde trajimos a muchos estudiantes de la LIE, pues da para trabajar cada uno de ellos modelos de intervención, ¿no? Yo pongo ejemplos muy rápidos. Uno que trabajaba con los niños de un circo, ¿no? Uno que tenía una especie de cineclub. Otro que trabajaba en el empoderamiento de las mujeres en un pueblito, ¿no? A través de la formación de un equipo de fútbol, ¿no? Y les puedo ir narrando, ¿no? Hay experiencias, a lo mejor poco sistemáticas, ¿no? Muy espontáneas, ¿no? Pero que yo era lo que recuperaría como riqueza cuando hablo de estos modelos de intervención. Sobre todo con la experiencia que tiene ya la propia red de jóvenes y adultos. Es decir, una reunión donde los compañeros que están egresando de la LIE presentando estos trabajos, que ustedes también ya lo han vivido en las reuniones regionales, pues da para eso. El problema es eso cómo no me gusta decirlo así, pero bueno, cómo lo vendes de manera que sea algo mucho más sistemático, ¿no? Y que le reditúe en algo al propio Estado y a la población que estamos atendiendo, ¿no? Porque lo que veo muy rápidamente es que a la población que estamos atendiendo, el resultado ahí está. Y tiene que ver también en esta relación con el trabajo con padres de familia, al cual aludía tanto Gladys como en un comentario que hacíamos acá afuera con Valor, ¿no? Es decir, no es un asunto
simplemente de ocurrencia, sino es cómo le hacemos para sistematizar esas experiencias y poderlas socializar e incorporar a esos procesos de aprendizaje que luego son muy complicados y que tienen que ver con procesos de línea y con procesos de CONAFE, ¿no? Ahí hay, yo ahorita no recuerdo el dato de escuelas multigrado, pero es impresionante. Y muchas de ellas se atienden, por ejemplo, por CONAFE, ¿no? Yo ahí le dejaría. Hay otra pregunta, Sí, hay ¿verdad? otra pregunta. ¿Cuál es la situación de los LIEPJA que fungen como docentes y tienen base en educación básica dentro de la reforma? Lo pregunta Nina. Que no se oye, que se acerquen más. Los de la LIEPJ, pues si A son ver, maestros que de repitan la educación pregunta. básica, están dentro de la reforma. Si son estudiantes LIEPJ, no están dentro de la reforma. No, sí, porque ya ganaron plaza. Por eso, pero Sí. están dentro de la reforma. Pues es que son de las cosas que se están dando, o sea, que son muy complicadas. Yo digo, si están en secundaria, pues están más cercanos al tema de inicial. Ahora, yo también lo que quisiera recordar es que la licenciatura tiene un carácter polivalente. Claro. Entonces, y en el asunto de la polivalencia era, lo formo en competencias para ser un interventor, donde quieras hacer la intervención. Y había una segunda parte que iba como a retroalimentar y a darle más experiencia a los muchachos y a las muchachas en términos de las líneas. Y las líneas atendían fundamentalmente a problemas emergentes. Entonces, al final, a mí ya no me parece tan contradictorio como sí me lo parecía al inicio, el hecho de que un LIEPJA pues esté en básica, ¿no? Es decir, porque pues si tiene todas las competencias bien, claro que habría lugares mucho más pertinentes. Es decir, si a mí se ubica, por ejemplo, a un LIEPJA en un asunto de orientación, me parecería maravilloso, ¿no? Porque tiene como más elementos metodológicos, teóricos, para hacer un trabajo de ese tipo, de una intervención de esa naturaleza. Si es un interventor que va a tener también esta idea de acompañamiento en estos núcleos que decías, Transformadores. transformadores en la intervención con los padres de familia, en relación a lo que hay que regular, en relación a la propia escuela, pues maravilloso, ¿no? Así, hay como lugares más pertinentes para los egresados en función de las líneas. En este caso, lo de EPJA, ¿no? Pero si ya está como maestro de educación básica, pues yo creo que tiene muchas herramientas, sobre todo esta parte diagnóstica. Yo lo he visto ya en comentarios directamente con egresados de la LIE, que algo que los marca de manera diferenciada en relación a un egresado de la normal es el asunto del diagnóstico. Porque hace un diagnóstico psicopedagógico, hace un diagnóstico educativo, hace un diagnóstico en general y sobre eso hace la planeación, que no necesariamente el que se formó en las normales tiene este tipo de formación. Entonces de repente hay como elementos de la licenciatura que en teoría todavía, ¿no?, lo hace ser un mejor docente, aunque venga de una línea que, que parezca como muy alejada de básica cuando no, ¿no? Es decir, son cosas que nos aporta, digamos, la experiencia y la vida en el caso de esta otra de la licenciatura en intervención educativa. Pero también eso depende de cada estado, ¿no? Porque hay estados donde A ver, los DIEs... si a mí no me oyen, a ti no te van a oír. Pero es que también depende de cada entidad, porque por ejemplo en Oaxaca, que es uno de los estados, las plazas a los chicos 10 que les dio la CEPE estaban condicionadas a que hicieran la maestría en educación básica, porque justamente como no tenían competencias para trabajar con grupos en educación primaria, el Estado acuerda con la CENTE de que sí les va a dar plaza, pero tienen que hacer la maestría en educación básica que tuviera el estado de Oaxaca. En otros casos, ahí mismo en Oaxaca, lo que es Tuxtepec y Ixtepec, por ejemplo, ahí se estaban contratando a los LIES para que entraran a hacer el famoso PTEO, que es el proyecto de transformación educativa del estado de Oaxaca, que así se llamaba el PTEO,
en las comunidades, haciendo esta parte de recuperando lo que era la comunalidad desde ese planteamiento, para empezar a hacer el peteo desde el paradigma de la descolonización, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se estaban contratando a los LIES, las chicas, los chicos LIES, para hacer esto desde las Secretarías de Educación Estatal y no sin plaza en el mismo estado de Oaxaca. Hay otras entidades donde los chicos, las chicas egresadas de la LIE no tienen opción de participar en ninguna plaza. Pero como dice Manu, de todos modos van a quedar condicionados a las reglas del juego, que de todos modos se van dando de una manera distinta en cada entidad y como acuerden con la reforma, ¿no? Porque todavía no hay nada claro, ¿no? Bueno, hay cosas claras, pero no tan claras. A mí me gustaría verla desde otro lugar. En general y en particular de lo que se está viendo. Yo creo que efectivamente, empezando, y para no dejar el comentario de los LIE, a mí me parece que efectivamente los de la LIE, y lo vimos en el Congreso de Intervención Educativa de Guadalajara del año antepasado, la formación polivalente que tienen efectivamente les da para trabajar con todos los niveles educativos. Y particularmente, yo diría, son parte también de la educación de las personas jóvenes y adultas en un sentido amplio, ¿no? Y me parece que en ese sentido la pregunta de Nina es ¿qué tiene que ver un docente de educación básica, sea primaria, secundaria, con un estudiante de la LIEBG? Es precisamente la posibilidad, y ahí viene como el vincularnos de otra manera con la reforma, a nivel de educación de las personas jóvenes y adultas, con la reforma y lo que implica la reforma desde un lugar de inclusión nuestra. O sea, la inclusión la provocamos nosotras o nosotros, no nos tiene que incluir la reforma. O sea, en tanto que estos muchachos o estas muchachas que sean de la LIE no son parte de la Secretaría de Educación Pública, hay que sentirse o hacerlos parte a través del trabajo que están haciendo. O sea, me parece que esta vieja idea que se tenía de educación popular fuera del ámbito de la Secretaría o del ámbito de la educación pública ya no es posible. Tenemos que apropiarnos, tenemos que ser mucho más agresivos en el buen sentido de la palabra para poder intervenir, para poder cambiar algo que está pasando dentro de la educación pública. Creo que entre otras, y a lo mejor cualquiera me pudiera criticar con respecto a la introducción que hice, es que si hay algo que pudiera tener bueno la reforma, es que da la posibilidad de meterse a. Y hay que aprovecharla. O como sea, de otra manera, hay que arrebatarla. O sea, me parece que hay una parte en donde, por ejemplo, Adalberto decía que la centralidad no estaba nada más en la imposición de una serie de programas, sino también la parte normativa. Los servicios, el servicio profesional docente no menciona a la UPN, y la UPN debería estar como parte. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas como alternativas, ¿no? Pero a mí me parece que también hay una parte en donde la Secretaría, la UPN se tiene que hacer parte de esta formación, de este servicio profesional docente, para que una vez que, para que sus servicios, para que sus programas de formación, su intervención, asesoría y demás, sea indispensable para la reforma. De otra manera, entonces nos vamos a seguir sintiendo excluidos, ¿no? Hay una parte, por ejemplo, que yo oí hace muy poco en una reunión, en donde decía una alta funcionaria del CONAFE, decir, ¿cómo es posible que nosotros en el CONAFE vamos a dar cabida a un estudiante de secundaria o de preparatoria para que sea
instructor comunitario, y nosotros le vamos a pagar, y la comunidad, siendo súper pobre, le tiene que pagar. Eso está totalmente en contra del derecho a la educación. Es las comunidades más pobres que tendrían que recibir el dinero y pagarle a ese a instructor comunitario para que hiciera la mejor intervención. Es que no hay una definición precisa de calidad educativa, y si la hay, se refiere a los resultados de la educación y no a los procesos. O sea, entonces, si vamos a seguir haciendo pruebas de enlace, de PISA, bueno, de enlace ya no, pero de PISA, o evaluando los docentes, vamos a estar esperando que sea el resultado de algo que no se cuidó en su momento del proceso. Entonces, esa evaluación de resultados hace mucho tiempo, todos los que trabajan gestión o gestión educativa, hace mucho tiempo lo dejaron al lado. Entonces, tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo, porque en última instancia a quien nos debemos de beneficiar es finalmente a la población infantil, a la población juvenil y a la población adulta. Entonces, a todo mundo. Entonces, si no le damos nosotros la vuelta, vamos a seguir siendo excluidos. ¿Cómo nos incluimos? ¿Cómo queremos incluirnos? Y ahí viene la cuestión de la propuesta. ¿Qué propuestas hacemos para incluirnos y para estar presente en donde tenemos que incidir o intervenir, diría aquí nuestro maestro Adalberto, ¿no? Sí, a ver, yo nada más para recuperar un poco lo que igual planteaba Carmen. O sea, ¿cómo pensar en la inclusión de los egresados de la LIEPJA, por ejemplo? ¿No? Pues, tengo que armar plazas con mayores niveles de salario, ¿no? Yo estaba recordando la experiencia, por ejemplo, de Quintana Roo, ¿no? En Quintana Roo se abrió la LIE gracias a un convenio con el INEA. Y se estuvo atendiendo a la gente del INEA durante 3 o 4 o 5 años, ¿no? Es decir, profesionalizaron a la gente que ya estaba operando y trabajando en el ámbito de los... Pero no mejoraron en los salarios. Y recuerdo que alguna vez hasta vino a buscarme el sindicato, ¿no? No sé quién lo mandó conmigo, como para plantear, oye Alberto, ¿y no se podría que en esta mejora profesional también hubiera un incremento de los salarios? Entonces, ya, ¿no? Y sí recuerdo haberlo discutido con Gladys, Carmen y Mal, ¿no? Pero digamos, son de las cosas que, por eso que ahí está el cuide del asunto, o sea, ¿cómo le vendes al INEA o al CONAFE, ¿no? La idea de plazas con otro tipo de salarios que incluya, ¿no?, a profesionales de la educación en una experiencia diferente, ¿no? Es decir, ahí estaría, digamos, el quid del asunto. O nos dedicamos en estos acuerdos con el INEA, o inclusive con el CONAFE, ¿no? Porque me acuerdo que en el CONAFE también nos hicieron una propuesta de que los LIEs atendieran una capacitación que se da en vacaciones. Eso sí me acuerdo, pero era una intervención, digamos, muy coyuntural, ¿no? Es decir, que está bien como formación profesional para los propios chavos y chavos de la LIE. Entonces, por ahí va el asunto. Ahora, el otro, el de la calidad de la educación, nosotros en un seminario con Loera y la gente del CEM, lo que siempre hemos sostenido es que el derecho a la educación tiene que ser tangible y medible, que a mucha gente no le gusta, ¿verdad? Pero esto nosotros lo resolvíamos con el concepto de estándares. ¿A qué tiene derecho un niño que está en una comunidad indígena, un niño que está en una zona de pobreza rural? Pues tiene derecho a saber estos estándares. Y el maestro tiene derecho a formarse en estos elementos del desempeño académico. Y los directivos supervisores tienen derecho a formarse en estos estándares de gestión. Porque lo tienes que decir, ¿no? Así con peras y manzanas, si ustedes quieren, a dónde quieres llegar. Sabemos que no vas a llegar, pero es algo que perfectamente tú puedes medir y puedes entonces resolver estrategias, financiamiento, que atienda básicamente a esos sectores para que esos que llegan a la mitad del estándar o por abajo del estándar, como lo quieran plantear,
puedan efectivamente tener la parte del acceso. Es decir, porque no se trata simplemente de dar una definición como la que dimos en los 90 del concepto de calidad, ¿no? Que sí de pertinencia, que no sé qué tantas cosas, ¿no? Acá el asunto es eso que planteamos en los 90, ¿cómo lo podemos medir? Pero para que se definan políticas, estrategias, metas y financiamiento para que efectivamente podamos hacer que las brechas sean menos amplias, ¿verdad? Creo que Es hay decir, otras a preguntas. mí me parece que eso sería... Hay otras dos lo preguntas. importante. Una es de Nina, dice, los LIE constituyen una nueva figura de docentes, ya que además del proceso educativo, desarrollan procesos de intervención socioeducativos que constituyen un plus dentro del sistema educativo. Por lo menos en el estado de Yucatán los LIE son reconocidos. Otra pregunta de Simón Valientes Camilla, ¿dónde quedó la UPN dentro de la reforma? A ver, le voy a decir dónde quedó. No, es que acaba de haber una negociación que hizo el compañero Alfonso Torres, por cierto. ¿Cómo se llama el acuerdo? ¿El acuerdo 700 qué? Donde está la posibilidad de la participación en el sistema de formación profesional docente, ¿no? Ellos mandaron una carta al subsecretario, hasta donde estoy informado, ya me he alejado un poco de estas cosas, pero ellos lograron al final que el subsecretario les contestara que sí nos iban a incorporar en la parte de la formación profesional, y es una respuesta, digamos, para todo el mundo, ¿no? Porque sí, efectivamente, si uno lee los documentos, por lo menos hasta esta declaración del subsecretario, pues aparentemente, por lo menos formalmente, no aparece, ¿no? Ahora, yo recuerdo otra discusión, no voy a decir con quién, pero en donde a veces es mejor no aparecer que aparecer, pero es como lo quiera uno efectivamente leer. A veces no aparecer da la posibilidad de negociar en la operación algunas formas, digamos, de intervención. Apareciendo, evidentemente te tienes que ceñir a las reglas que están planteadas en el asunto de la operación. Con esto no quiero decir absolutamente nada, ni una cosa ni la otra, pero sí me parece luego complicado en el asunto de las perspectivas de quienes estamos en la universidad, el hecho simplemente de no aparecer, ¿no? O sea, sí es complicado. Yo recuerdo por lo menos 2 planes o 3 planes de desarrollo educativo de los nacionales donde la pedagógica no apareció. Y no apareció bajo la consideración de que es una institución de educación superior. Y eso se rige de otra manera, pero bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? ¿Qué más? ¿Hay más? No. Bueno, ¿alguien más quisiera participar? ¿No? No, es que te buscaba Yolanda. ¿Alguien más? Compañeros de Hidalgo. Bueno, yo tengo una pregunta para el maestro Alberto. Maestro, tú dijiste al principio que no había habido un diagnóstico, así lo entendí, en relación a la reforma educativa, más bien que sí había un diagnóstico. Sin embargo, también quiero comentar que les faltó pensar en el cliente, ¿no? Es decir, el niño, el sujeto que se va a formar, no aparece, ¿no? Aparece todo cargado precisamente a la evaluación docente, pero no aparece esta formación, estos criterios inclusive para financiar la propia educación en México, ¿no? Entonces me parece que el diagnóstico, bueno, yo no lo veo, no sé cómo lo veo. Gracias. Pero yo creo que sí, yo decía que inclusive algunos investigadores dicen que hay como una especie de sobreinvestigación que va desde el, ¿qué te voy a decir? Desde el 99 en adelante. ¿Qué pasó? ¿No? Y ya hay muchos resultados, muchísimos resultados en todos los sentidos. Se acaba de ir.
A mí me parece que el asunto de la reforma, yo por eso decía, depende cómo la vea uno. Si yo creo que la reforma se reduce al INE y al sistema profesional de docente, pues las cosas no van por ahí, ¿verdad? Y coincidiría contigo. Pero el asunto no para ahí, el asunto es que vamos hacia una reforma también de educación básica, de media superior y de las escuelas normales, ¿no? Y entonces ahí es donde ellos han venido incorporando estos elementos que yo creo que la misma prensa o el propio Estado, yo no puedo hacer una afirmación rotunda, haces como un planteamiento de ese tipo. Ahora, las reformas también tienen sus tiempos. Es decir, yo recuerdo Olac que decía, no, pianito, ¿eh? Y Olac era de la gente que revisaba los libros de texto que se iban a publicar, él personalmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿y la reforma de Normales cuándo? Pues la reforma de Normales fueron 5 años después, ¿no? Si tú revisas las reformas de preescolar, que fue en el 2004, la de secundaria, que fue en el 2007, la de básica, que fue en el 2009, o sea, da la impresión de que quienes han querido atender cuestiones más de fondo, los tiempos que se van dando son también distintos y los efectos de las reformas también son como de muy largo plazo. Y también da la impresión de que lo que se planteó inicialmente en la reforma, si ustedes revisan el plan de desarrollo educativo que es 2014, 2018. 2014-2018, ¿no? 13-18. Da la impresión de que ahí como que quieren rectificar y van más allá de estos dos componentes. Sí, si ves tú la parte de los foros, ¿no? Que pueden tener su carácter de legitimación de alguna política si quieren, ¿no? Vas viendo que van abarcando otras cosas. Y por ejemplo, los que hacemos un seguimiento muy permanente de lo de básica, yo recuerdo cuando empezaron a discutir en la subsecretaría el asunto de los consejos técnicos y citaban a reuniones de los consejos técnicos, no sé, y tú vas viendo cómo van avanzando otras reformas, digamos, más en paralelo. Entonces el problema, y ahí hay, en la intervención también, ahorita no recuerdo dónde es la intervención de Mancera, hay una intervención de Mancera que le preside a una intervención de Olac, creo que en Veracruz, en básica. Mancera plantea un poco este asunto de cómo las reformas, ¿no? Muchas veces avanzan por caminos, ¿qué te voy a decir? Diferenciados, ¿no? Y si asumen una posición. Por ejemplo, si tú revisas la reforma del 92, hay un primer asunto administrativo que es la descentralización, pero luego viene toda la bronca de la reforma de planes y programas, luego la reforma de materiales, y si uno va revisando, pues van atendiendo desde las propias subsecretarías asuntos, digamos, diferenciados, pero no puestos todos, digamos, como al mismo tiempo, ¿no? Entonces a mí me parece que acá el reto que tiene la autoridad educativa, pues es ver cómo sí jerarquiza, pero cómo otras cuestiones pues van a tener que ser sí trabajadas, digamos, de manera paralela. Es como yo digo, yo tengo que ver de aquí a 6 años, finalmente, ¿no? ¿Qué fue lo que se concretó? Y después, ¿cuándo es una evaluación de PISA? En 15 años, suponiendo que todavía hubiera evaluación de PISA, pues un poco vas a ver cómo empezar a medir los resultados de esas reformas, ¿no? Es decir, la reforma, por ejemplo, de Olac del 92, pues ya tenemos resultados de PISA, ¿no? O sea, ya pasaron un buen número de años, no a los primeros 4, porque no podías evaluar a los primeros 4, a los 8, a los 12 años, pues ya te das cuenta de cómo empiezan efectivamente a aterrizar las cosas. A lo mejor vamos a decir, yo espero que no lo digamos, porque sería muy complicado, que el problema central de la calidad de la educación resulta que pues que sí fueron los profesores, ¿no? Yo espero que no lo o yo espero que digamos en 14, 15 años que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como lo están poniendo muy en el centro,
¿no? Lo que tienes que ver es si efectivamente con todos estos mecanismos efectivamente mejoras el sistema. ¿Y cuándo lo vamos a saber? Pues en 15 años, más o menos, ¿no? Que uno puede decir, bueno, ya subimos el rating con la prueba, digamos, de PISA. Es muy complicado, ¿no? El asunto yo creo que es, para la universidad no quedarte en la inmovilidad y buscar siempre el espacio de oportunidad para poder tener la intervención. Desde cuestiones como las que hemos venido planteando o hasta la que plantea Carmen, que para mí es muy complicado, pero habría que atender también el asunto, ¿no? ¿Dónde quedan esos educadores profesionales de jóvenes y adultos? Tienen un espacio para la intervención, tienen una mejora en el salario profesional, y si eso, ¿no?, va a redituar efectivamente en la mejora de la calidad de los aprendizajes de esos niños que están en escuelas multigrado, ¿no? Por ahí va el asunto, ¿no? Tenemos 3 intervenciones de línea. Ajá. Unas son aclaraciones y otras son preguntas. Empiezo con las preguntas. ¿De qué manera las políticas públicas han incidido en la educación de personas jóvenes y adultas como un derecho humano? Sería interesante que también emitieran propuestas. Esa es una. Y otra pregunta es que, nos pregunta, sentimos que el tema que correspondía a esta sesión no ha sido abordado del todo, se ha centralizado fundamentalmente en educación escolarizada y específicamente en la tarea de la UPN. El campo de las políticas nacionales en materia de la EPJA es muchísimo más amplio. Otra aclaración. Las cifras que se ofrecieron en la primera presentación en relación con las acciones de INEA son inexactas. Les invitamos a consultar INEA en números de la página. Cabe hacer mención que el ejercicio del derecho a una atención educativa digna es parte de la misión de INEA y ello implica una serie de recursos como son los materiales educativos, la formación de figuras, atención de las personas, etcétera, que se cubre con uno de los presupuestos más bajos en educación. Esos son los comentarios que nos han llegado de INEA. Sí. La relación de la EPJA con las políticas públicas. ¿Alguien quiere responder? Bueno, digamos, yo creo que hay una estrecha relación efectivamente con el campo de la educación de las personas jóvenes y adultas con una serie de temas que a lo mejor no hemos abordado acá. O sea, el tema era la reforma educativa y en tanto en la reforma educativa que me parece que da para muchísimo más y marca y pauta la política educativa, por lo menos de este sexenio, era necesario abordarla. ¿Cómo esto toca o no a la cuestión de la educación de las personas jóvenes y adultas? Tendríamos que verla desde otro lugar, que sí la vamos a abordar en otros momentos. Pero como tal, las 3 leyes secundarias que rigen hoy por hoy lo que se ha llamado la reforma educativa, no lo tratan. Y no fue en sesgo, digamos, ¿no? Lo que sí me parece importante es decir que evidentemente el hecho de que la educación de las personas jóvenes y adultas esté vinculada a la vida de las personas jóvenes y adultas nos da un campo enorme de política pública, ¿no? Entendida la política pública no como la política gubernamental, y ahí es otro boleto, ¿no? Porque creo que en ese sentido tendríamos que ver que si la política pública está referida a un problema en particular y la intervención de quienes están en torno a ese problema particular, tendríamos que hablar de qué políticas públicas nos estamos hablando. Pero eso creo que tendríamos que desarrollar en otro momento. O sea, la cuestión es, no podemos hablar de política pública hace mucho tiempo, eso también es un debate muy viejo, que hoy por hoy la política pública se refiere a los problemas puntuales, en donde intervienen quienes tienen una relación directa.
Y yo querría decir también que evidentemente que por eso, por lo menos yo, intervengo pensando en los compañeros y compañeras de Linea. O sea, ¿cómo le hacemos para que ese instituto, junto con nosotros pedagógica o junto con otros compañeros y compañeras que están en el ámbito de educación de las personas jóvenes y adultas, y por ahí está Gese y otros compañeros, ¿no? Podemos pensar en cómo podemos ayudar para que no haya una reducción del presupuesto, haya una mayor formación de los compañeros asesores y asesoras, si es posible revertir esta cuestión de la figura solidaria, porque no creemos que sea el mejor, no porque no creamos en la capacidad de los compañeros y compañeras que lo hacen, sino porque no tienen el perfil profesional para hacerlo, ¿no? Y queremos desde hace mucho tiempo, como decía Adalberto, que hemos estado peleando la pedagógica desde ahí. Y yo quiero decir que los datos que yo saqué están en la página del Diario Oficial de la Federación y son las reglas de operación de Linea del 2014. Digo, si el Diario Oficial de la Federación se equivoca, pues yo ya no sé quién tiene la razón, pero si ustedes tienen datos que nos puedan revertir, pues evidentemente que los corregimos y que los ponemos de otra manera. Pero creo que el ánimo es como poder estar cerca en ese sentido, y el número de propuestas o las propuestas que vayamos construyendo me parece que tiene que ser resultado de conjunto, ¿no? De sumar y de ir abriendo camino de manera conjunta, ¿no? No, sí, porque yo concuerdo con lo que dice Malú. Yo tengo la impresión de que toda esta parte de CONAFE y Linea le pasa lo mismo que a la pedagógica, hacemos lo más con lo menos, ¿no? Entonces, y es un esfuerzo impresionante. Si quisieran cambiar un poco las condiciones, la propia pedagógica tendría otra condición, el INEA tendría otra condición y CONAFE tendría otra condición. Es decir, por más que podamos establecer, y conozco algunos muy buenos materiales de Linea y también de CONAFE, ¿no? Me parece que ahí no está el quid del asunto. El asunto va mucho más allá. ¿Por qué? Porque generalmente hacemos lo mejor con lo que tenemos, ¿no? Y lo hemos venido demostrando a lo largo de los últimos 20 años, 25 años, ¿no? Igual, en ese sentido, pues yo siento muy hermanas tanto el INEA como el CONAFE en relación con la pedagógica, en términos del trato y en términos de lo que uno tiene que hacer para que uno pueda ir atendiendo este tipo de metas que ya nos presentaba Malú al inicio y en esta proporción. Yo no quiero abundar mucho en lo de la pedagógica, pero, por ejemplo, ¿qué son? Han pasado por la pedagógica 250,000 profesores de 1,400,000, ¿no? Para formación de nivelación. Pues no es nada, ¿verdad? Porque muchos de esos 250,000, yo estoy seguro, ya se jubilaron. Claro. Entonces, de repente, los datos duros, ¿no? Pues son muy, muy complejos. Y ojalá, así como abrieron un foro para básica, media superior, normales, pues hubieran abierto un foro para educación para la vida, no necesariamente para un foro mucho más amplio, donde pudieran tener cabida pues todo este tipo, digamos, de expresiones. Por eso yo creo que pues tendría que haber el momento también para una rediscusión de este tipo de planteamientos que ustedes vienen trabajando en conjunto con el propio INEA y de vez en cuando con CONAFE. Bueno, pues estamos ya sobre las 7. Queremos agradecerle al maestro Adalberto Rangel que nos haya acompañado el día de hoy en esta segunda sesión del seminario de debate, la EBJA y los derechos humanos. Y queremos también invitarlas a la tercera sesión en donde vamos a hablar sobre el proceso post-15. ¿Qué quiere decir? Los objetivos del milenio se terminan el año que entra.
Como ustedes saben, de los 8 objetivos que marcaron la época del milenio, de los objetivos del milenio, están referidos a la educación de las personas jóvenes y adultas, y queremos saber en este proceso cómo es que se van a plantear, cómo se abren a nivel internacional, cómo fue el proceso para ir determinando a nivel internacional que de todas nos implica como México y como región latinoamericana, estas nuevas visiones que se tienen respecto a las metas mundiales de desarrollo y de lo que venga, ¿no? Entonces, queremos invitarlos, que no dejen de venir, de estar, de conectarse, y decirles que está en YouTube ya la conferencia de la primera sesión de Paolo Pagliai, y seguramente la segunda estará muy pronto, que es la que nos ha acompañado Adalberto Rangel. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos.